Papá, ¿deberíamos deshacernos de este cerdo? Mi esposo y mi hijo dijeron, refiriéndose a mí. Claro, deshazte del cerdo de bajos ingresos. Con estas palabras me dijeron que me fuera, así que empaqué mis cosas y decidí mudarme. Oye, ¿por qué retiraste el dinero de la cuenta?, me preguntó mi esposo, pero todo ese dinero era mío. No volví a casa durante casi un año después de eso, y cuando finalmente volví a ver a mi esposo y a mi hijo, estaban aferrándose desesperadamente a mí, completamente diferentes de las personas que recordaba. Por favor vuelve, mi nombre es Angela, tengo 43 años y trabajo en una oficina, he estado casada con mi esposo, Ronald, durante casi 15 años, nuestro hijo, Larry, es un estudiante de secundaria de 17 años, en realidad, él es el hijo de mi esposo de un matrimonio anterior. Mi esposo estaba originalmente casado con otra mujer, que desapareció poco después de dar a luz a Larry. Después de que su exesposa desapareció, Ronald crió a Larry como padre soltero con la ayuda de sus padres. Luego, un día, recibió los papeles de divorcio ya llenos, por lo que no tuvo otra opción más que divorciarse. Después de un tiempo, empezó a salir conmigo y eventualmente nos casamos. Larry, que tenía solo 2 años en ese momento, creía que yo era su verdadera madre. Ronald y yo nos amábamos profundamente. Larry estaba muy unido a nosotros, así que decidimos casarnos y formar una familia lo antes posible. Y así fue como nos casamos. A pesar de lo que había pasado entre mi esposo y su exesposa, mis suegros siempre fueron muy amables conmigo. Siento que puedo confiar en ti. Quiero decir, siempre sentí que la exesposa de Ronald estaba un poco inestable. Para ser honesta, no me sorprende demasiado que haya desaparecido, dijo mi suegra con calma, y yo admiraba su fortaleza y resistencia. Con el apoyo de mis suegros, pensé que podríamos manejar la crianza de un hijo por primera vez sin problemas. Larry estaba muy unido a su abuela, así que sabía que ella estaría allí para darme consejos si alguna vez los necesitara. Y así comenzó nuestra vida matrimonial. Larry era adorable, y el sentimiento de recién casados con Ronald hacía que el inicio de nuestro matrimonio fuera muy feliz. Larry creció saludable, nuestra familia estaba unida y cada día era agradable. Cuando yo estaba ocupada con el trabajo, mi suegra venía a cuidar a Larry, y nuestra familia trabajaba junta para superar todo tipo de cosas. Creí que seguiríamos viviendo felices así, pero luego pasó algo inesperado. ¿Qué? ¿Despidos? Esto fue aproximadamente 10 años después de que nos casamos. Debido a la recesión económica, la empresa de Ronald estaba enfrentando importantes despidos, y él fue uno de los afectados. Maldita sí, ¿por qué me tocó a mí el despido? Ronald estaba increíblemente impactado, ya que no esperaba ser despedido. ¿Preguntaste a la empresa si podían reconsiderar? Por supuesto que sí, incluso pregunté por qué, y me dijeron que como éramos una familia con ingresos dobles, deberíamos estar bien. Dijeron que, como trabajas en una gran corporación, no tendríamos que preocuparnos por el dinero. ¿Qué? Aparentemente, porque yo trabajaba en una gran empresa con un salario alto, decidieron que Ronald era un buen candidato para el despido. Escuchar esto me dejó con sentimientos encontrados. Me sentí culpable, pero al mismo tiempo, había trabajado duro para llegar a donde estaba en mi carrera, para conseguir el trabajo en la empresa en la que estoy y para aumentar mi salario. En este momento, tengo un puesto de gerente y trabajo incansablemente con un equipo a mi cargo, así que no quería ver mis logros de manera negativa. Bueno, pero si el negocio sigue luchando, podrían eventualmente quebrar de todos modos. Veamos esto como una oportunidad para encontrar un nuevo trabajo pronto. Sí, tal vez. Mi esposo parecía infeliz, pero por ahora, parecía estar tratando de cambiar su mentalidad, alentado por mis palabras. Pero cuando las cosas no van bien, nada parece ir bien. Mi esposo luchó para encontrar un nuevo trabajo. No podía conseguir una oferta de trabajo que ofreciera el mismo salario que antes, sin importar cuánto buscara. Cuando sugerí, quizás deberías bajar un poco tus expectativas. Parecía tener frustraciones acumuladas y me respondió bruscamente. ¿Te estás burlando de mí? No, no lo estoy, pero si no encuentras un trabajo pronto, estaremos en problemas. Me dolía ver a mi esposo luchar tanto. Solo deseaba que considerara encontrar un trabajo incluso a un nivel más bajo si fuera necesario y volviera a trabajar con renovado vigor. Lo persuadí una y otra vez, finalmente convenciéndolo para que asistiera a más entrevistas en varias empresas. Pero eso tampoco salió bien. Incluso las empresas que ofrecían un salario más bajo no lo contrataron.
Mi esposo comenzó a desilusionarse. Me dijiste que bajara mis expectativas. Y lo hice. Y aún así no me contratan. ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Avergonzarme? Me gritó, con la cara roja de enojo. Me molestaba que me gritaran de manera tan injusta, pero mi esposo no tenía otra forma de desahogar su enojo acumulado. Eventualmente, renunció a encontrar un nuevo trabajo y decidió trabajar a tiempo parcial en su lugar. Para ser honesta, preferiría verlo ganar un poco de dinero extra que seguir luchando con su salud mental. Pero ¿por qué siempre parecen suceder cosas malas una tras otra? Un día, mi suegro cayó enfermo repentinamente y falleció. La noticia fue tan repentina que ni mi esposo ni yo pudimos procesar nuestras emociones. Cuando llegamos apresuradamente al hospital, allí yacía mi suegro, ya frío y cubierto con una sábana blanca. Papá, ¿por qué? Mi suegro había sido un hombre muy amable, así que yo también estaba de luto. En el funeral, nuestras emociones nos sobrepasaron y lloramos. Mamá, ¿estás bien? Sí, lo siento por preocuparlos. Siempre le decía a mi esposo que no quería ser la que quedara atrás. Él me prometió que se encargaría de todo, pero al final, rompió esa promesa. Mi suegra estaba de luto. Nuestro hijo, de 12 años en ese momento, entendió el concepto de la muerte y lloró por la pérdida de su abuelo. Después de eso, empecé a visitar a mi suegra regularmente. Pensé que debía sentirse sola viviendo sola. Ángela, gracias por venir siempre, pero ¿no crees que te estás excediendo? ¿Te ves agotada? No, estoy bien. Es solo que el trabajo ha estado un poco agitado. La verdad es que estaba realmente luchando. Mi esposo, ahora un trabajador a tiempo parcial que solo trabajaba 2 o 3 días a la semana, no hacía nada para ayudar en la casa. Tenía que trabajar duro, a veces haciendo turnos dobles, y luego volver a casa y hacer todas las tareas. Mi hijo estaba creciendo y comiendo mucho, así que tenía que preparar grandes cantidades de comida. Tengo hambre, ¿ya está listo? Mi hijo, ajeno a mis dificultades, exigía egoístamente lo que quería. Lo estoy preparando ahora, solo espera un poco más. TSK, eres inútil. Hey, cuida tu lenguaje cuando hables con tu madre. Si vas a quejarte, al menos haz las tareas de la casa adecuadamente. Quizás está pasando por su fase rebelde, pero mi hijo empezó a mostrarme una actitud terrible desde entonces. Estoy agotada física y mentalmente. Lo último que necesito es más problemas como estos. Hey, dile algo. Últimamente, su actitud está empeorando. Lo discutí con mi esposo, pero aunque parecía molesto, dijo, los chicos van a comportarse así con sus madres. Probablemente cambiará su actitud cuando sea adulto. No sé sobre eso porque mi esposo no está a mi lado. Mi hijo hace lo que quiere. Mamá, ¿puedes aumentar mi mesada? No puedo, ya te estoy dando suficiente. Deberías arreglártelas con eso. ¿De qué hablas? Estamos viviendo de los ingresos de papá. Me quedé sin palabras cuando mi esposo, desde lejos, me miró. De hecho, mi esposo me había pedido que mantuviera en secreto de nuestro hijo que él trabaja a medio tiempo. Aparentemente, quiere mantener su dignidad como padre. No me importa mucho, pero parece ser un gran problema para él. Sin embargo, al ver los comentarios de mi hijo, pensé que, de hecho, tiene un impacto. Tan pronto como me convierta en estudiante de secundaria y empiece a trabajar a medio tiempo, ganaré tanto como tú. Tienes ingresos bajos porque trabajas a medio tiempo, no es muy diferente de mí. Mi hijo desestimó mis palabras de esa manera. El estrés se estaba acumulando dentro de mí y comenzó a reflejarse en mi físico. Tenía que priorizar preparar comidas para mi hijo y esposo, que comían mucho, así que no podía sentarme y comer al mismo tiempo. Así que comía mi porción después de servirles. Debido a eso, generalmente comía tarde en la noche, y quizás por el estrés, aumenté de peso fácilmente. Sin darme cuenta, había ganado 2 libras, 4 libras, y en medio año había ganado 22 libras. No estaba exactamente obesa, pero estaba un poco regordeta, pero mi hijo y mi esposo empezaron a burlarse de mí, llamándome cerdo. No tienes autocontrol, lol, por favor, no vengas a la reunión de padres, sería embarazoso. LOL, mi hijo, que estaba en la secundaria en ese momento, se estaba volviendo cada vez más insolente, y en parte era culpa de mi esposo también. Hey, ¿por qué tenemos la última consola de juegos? Oh, Larry la quería, así que la compré para él. ¿Qué? ¿De dónde sacaste el dinero? Lo saqué de nuestra cuenta conjunta. ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso sin preguntar?
no es gran cosa, es nuestro dinero. Estoy tratando de comunicarme con él como padre. ¿Qué sentido tiene comprarle cosas para comunicarte? Deja de quejarte. Jugar juntos es una forma de comunicación. Si vas a preocuparte por algo, preocúpate por tu peso. Mi esposo dijo esas palabras con un tono despectivo. Desde entonces, mi esposo compraba inmediatamente cualquier cosa que nuestro hijo pidiera. Como yo no compraba cosas cuando las pedía, nuestro hijo comenzó a pedirle solo a mi esposo. Ser suplicado por nuestro hijo hacía que mi esposo se sintiera bien, y compraba cualquier cosa, pero la fuente de este dinero era nuestra cuenta bancaria conjunta. En este momento, todavía queda algo de dinero que mi esposo había aportado, pero se está agotando rápidamente. Si esto continúa, parece que incluso el dinero que he aportado se acabará. Cuando nuestro hijo llegó a la secundaria, mi esposo comenzó a comprarle carteras de lujo y ropa de diseñador. Probablemente hace esto para mantener su mentira ante nuestro hijo. Si sigue comprando artículos más caros, nuestro hijo no pensará que su padre es solo un trabajador a medio tiempo. Pero el dinero que mi esposo ha estado poniendo en nuestra cuenta conjunta se está agotando rápidamente. De hecho, yo he sido la que ha cubierto todos los gastos de la vida. Mi esposo está completamente ajeno a este hecho. Por lo tanto, compra varias cosas para nuestro hijo con el dinero de nuestra cuenta conjunta y usa el dinero que gana de su trabajo a medio tiempo para sus propios gastos. En la mente de mi esposo, así es como maneja sus finanzas. No parece tener la más mínima intención de contribuir al hogar. Hace unos años, mi suegro falleció y el año pasado también falleció mi suegra. Mi esposo recibió una parte de la herencia en cada ocasión, pero para ser honesta, no fue mucho. Así que si mi esposo sigue gastando dinero a su ritmo actual, eventualmente se acabará. Nuestro hijo probablemente querrá ir a la universidad, así que también habrá matrícula que pagar. ¿Podemos seguir así? Empecé a preocuparme mucho. Fue entonces cuando ocurrió. Un día, nuestro hijo dijo que quería ver un espectáculo que costaba decenas de miles de dólares para su cumpleaños. Un estudiante de secundaria ciertamente no necesita algo así. A pesar de eso, mi esposo dijo, buena idea, quizás yo también compre uno, y así ambos tendremos la misma marca. Había llegado a mi límite. Ya basta. ¿Cuál es el sentido de que un estudiante de secundaria use algo tan caro? Deja de desperdiciar dinero. No podemos permitirnos eso. Alcé la voz y mi esposo me miró con ira. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a hablarme así? Y luego nuestro hijo se puso del lado de mi esposo. Sí, eres solo una cerda que se aprovecha de papá. Cuando nuestro hijo comenzó a llamarme cerda, mi esposo se unió. Sí, realmente eres una cerda fea. Papá, ¿por qué no deshacernos de esta cerda? Ni siquiera gana mucho dinero. Sí, tal vez deberíamos echar a esta cerda de bajos ingresos. Eso fue lo que dijeron mi esposo y mi hijo, diciéndome que me fuera. Ya no pude soportarlo más. ¿Por qué tengo que soportar este trato? Decidí empacar mis cosas y marcharme. Ellos pueden hacer lo que quieran. Bueno, probablemente no tendrán el lujo de hacer lo que quieran. Mientras empaquetaba, mi esposo y mi hijo se reían, diciendo, ahora no tendremos que lidiar con sus quejas. No dije nada en respuesta. Empaqué mis cosas en silencio y salí de la casa. Me quedé en un hotel de negocios durante la noche y, a la mañana siguiente, retiré inmediatamente dinero del banco. Era el dinero que había estado contribuyendo a nuestra cuenta conjunta. Unas semanas después, recibí una serie de llamadas enojadas de mi esposo. No quería lidiar con eso, pero no quería que me llamara durante el trabajo, así que contesté el teléfono. Hey, ¿por qué retiraste todo el dinero de nuestra cuenta conjunta? Devuélvelo, ladrona. Mi esposo gritó de repente por teléfono. Lo dijo así, pero todo ese dinero era mío. Parece que estás malentendiendo algo. El dinero en nuestra cuenta compartida no es solo lo que tú pusiste, ¿sabes? También está la parte que yo gané y deposité cada mes. Retiré la parte que puse porque no quería que la usaras arbitrariamente. Eso significa que el saldo es lo que tú has contribuido y usado de la cuenta conjunta. Si no queda nada, significa que has usado todos tus ahorros. ¿Qué? Por favor vuelve, Angela. Colgué el teléfono en el momento en que mi esposo dijo eso. Inmediatamente bloqueé su número, que se dé cuenta de lo difícil que es sin mí. No volví a casa durante aproximadamente un año después de eso. Durante ese tiempo, recibí muchos mensajes de mi esposo e hijo. Aparentemente, después de varios meses, el salario a medio tiempo de mi esposo no era suficiente para llegar a fin de mes. Nuestro hijo notó la repentina pobreza y confrontó a mi esposo al respecto. Finalmente, mi esposo confesó todo, y desde entonces,
Él y nuestro hijo habían estado tratando desesperadamente de que volviera. Alquilé un departamento tipo estudio cerca de mi empresa y me comprometí aún más con mi trabajo, facilitando mi traslado al trabajo. Gracias a eso, pude completar exitosamente un proyecto importante. Mi trabajo iba bien, y antes de darme cuenta, había pasado un año, así que decidí encontrarme con mi esposo y mi hijo para hacer una ruptura limpia. Cuando finalmente los vi, estaban desesperados y se aferraban a mí, luciendo completamente diferentes. Sus ropas estaban desgarradas y su cabello despeinado. Ni mi esposo ni mi hijo parecían haber comido adecuadamente, ya que estaban mucho más delgados que la última vez que los vi, y no de una manera saludable. Por cierto, yo había perdido unas 22 libras durante el año pasado y había vuelto a mi forma anterior, pero no cambié mucho mi dieta. Simplemente reduje el estrés al distanciarme de mi esposo y mi hijo y empecé a hacer ejercicios moderados, y el peso simplemente se fue. Por favor, te lo ruego, vuelve, dijo mi esposo y se inclinó en el suelo. ¿Podría haber una inclinación más inútil en el mundo? No sirve de nada hacer eso. La razón por la que vine a verte hoy es para solicitar formalmente el divorcio. Cuando dije eso, mi esposo e hijo se pusieron pálidos. ¿Por qué? Espera, si te divorcias, realmente nos quedaremos sin hogar. Eso es cierto. Incluso he vendido todos los artículos de marca que tenía y los convertí en un par de meses de dinero para el almuerzo. No puedo soportar volverme más pobre que esto. No me importa eso. Ustedes me han estado insultando y tratándome como a una esclava. Estoy harta de ustedes también. Me he dado cuenta de que no los necesito en mi vida, así que voy a cortar todos los lazos. Cuando dije eso, mi hijo pareció darse cuenta de algo. Entonces paga la pensión alimenticia. Si te divorcias, papá, tendrás el deber de pagar pensión alimenticia. Mi hijo dijo eso y mi esposo añadió, sí, eso es cierto, tú eres la que gana, así que paga pensión alimenticia cada mes. Si haces eso, aceptaré el divorcio. LOL. Mi esposo e hijo parecían triunfantes como si hubieran tenido una idea brillante, pero parecían desconocer un hecho importante. Lo siento, pero no tengo la obligación de pagar pensión alimenticia. Eso es porque tú, Larry, no eres mi hijo biológico. ¿Qué? Los ojos de mi hijo se agrandaron. ¿Qué quieres decir? Naciste de una mujer con la que tu padre estaba casado anteriormente. Poco después de que naciste, tu madre biológica desapareció, y has estado viviendo en la casa de tus abuelos desde entonces. Cuando tenías 2 años, me casé con tu padre, así que tú y yo no somos de la misma sangre. No tendré la obligación de pagar pensión alimenticia si nos divorciamos. ¿Qué? ¿En serio? Pero aún así, te he criado como a mi propio hijo todos estos años. Pero llegué a mi límite. Estoy divorciándome de este hombre horrible y cortando todos los lazos contigo también, convirtiéndome en una total desconocida. Mi hijo y mi esposo se pusieron pálidos con mis palabras. Quiero que llenes los papeles de divorcio ahora mismo, pero si eso es imposible, tendremos que ir a abogados y, en el peor de los casos, ir a la corte. ¿La corte? No tengo ese tipo de dinero. Entonces, por favor, firma los papeles de divorcio. Mi esposo firmó a regañadientes los papeles de divorcio. Presenté los papeles a las autoridades locales y me divorcié formalmente de mi esposo. Mi exesposo está trabajando en varios trabajos a medio tiempo hasta que se agote, cubriendo los gastos de vida y la matrícula escolar de nuestro hijo. Sin embargo, nuestro hijo parece tener un fuerte resentimiento hacia su padre debido al impacto de descubrir que su padre había estado mintiendo y pretendiendo ser más de lo que es, y que yo no soy su madre real. La relación entre padre e hijo parece estar en su peor momento. Aún recibo mensajes de ambos pidiendo ayuda, pero sigo ignorándolos. Espero que esta sea una oportunidad para que mi hijo reflexione sobre sí mismo y cambie su carácter. En cuanto a mi exesposo, espero que se hunda en el infierno, pensando en esas cosas. Continúo enfocándome en mi trabajo hoy también. Por un tiempo, creo que me fijaré el objetivo de lograr aún más en el trabajo en lugar de pensar en relaciones o matrimonio. Qué esposo tan terrible y vano fue. Angela parecía tener algo de simpatía por su hijo, probablemente desde un punto de vista parental, pero creo que su personalidad no cambiará mucho ya que ya está en la secundaria. De todos modos, es bueno que hayas cortado lazos con un padre e hijo tan terribles. Por favor, vive para ti misma a partir de ahora y disfruta de tus tiempos felices.